Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional, plomería informativa, arqueología política, paleontología política, etcétera. Ya esto es algo con Diego Lea también. Miren, es una estafa lo que están intentando hacer con nosotros, con el tema de las sanciones. Estas lloradoras profesionales que vimos en el segmento anterior, estas plañideras que andan llorando por unas sanciones que no son con ellos, pensamos nosotros, pero al parecer los tipos se dieron por aludidos. Parten de unos supuestos en los cuales, cómo no, se plantea fundamentalmente el ejemplo de Cuba. Y el ejemplo de Cuba es verdad, es importante, porque Cuba durante 60 años ha tenido un embargo por parte de los Estados Unidos y eso no ha significado que el régimen caiga. Pero es que una cosa es que el régimen caiga y otra cosa son las sanciones. Y eso se tienen que entender. Y los que andan buscando permanentemente soluciones express o justificar las soluciones electoralistas parecen pasar por alto un punto fundamental. Estamos hablando de un régimen criminal y cuando se le pone sanciones, o sea, si usted tiene un régimen criminal, a ese régimen criminal usted no lo deja que se mueva de ninguna manera. Usted trata de neutralizarlo como sea. Si no lo van a neutralizar económicamente, ¿cómo lo van a neutralizar? ¿Negociando en Barbados? Yo creo que no. ¿Sentándose con ellos en una misma mesa? Yo creo que no. Yo creo que eso está meridianamente claro. Las dos últimas veces que los Estados Unidos ha ejecutado sanciones en esta parte del mundo, en el hemisferio, ha sido contra Panamá, contra el régimen de Noriega y contra el régimen sandinista en su primera etapa con Daniel Ortega en la presidencia en el año 85. Vamos a revisar estas cosas. ¿Qué ocurría en Panamá? En Panamá teníamos a un tipo que se montó en el poder. De alguna manera podría decirse que con la anuencia, el apoyo o al menos la vista gorda de los Estados Unidos en plena Guerra Fría. Importante saberlo, en plena Guerra Fría. Este señor se convierte en un incordio para los suyos y para sus vecinos. Estamos hablando que Panamá, en el periodo, y estos detalles son importantes, en el periodo en que Noriega estuvo en el poder en Panamá, Panamá se convirtió en un centro principal y fundamental de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Imagínense ustedes que para burlar el embargo que le impusieron los Estados Unidos a Cuba, el régimen castrista establece unas oficinas en la Panamá de Noriega llamado Departamento de Moneda Convertible. Ese Departamento de Moneda Convertible, ¿qué misión tenía para el castrismo? Realizar actividades que permitieran burlar el bloqueo. Es decir, Panamá servía de plataforma a Fidel Castro para burlar el embargo que le tenían los Estados Unidos. ¿Cómo lo hacían? Con ventas de diamantes, de marfil, de oro y de cuanta cosa podían de los países africanos donde Fidel Castro había desplegado militares cubanos para hacer la guerra, Angola principalmente. E inclusive, y eso está documentado, la venta o transar el dinero proveniente de actividades delictivas, asaltos, robos, etcétera, etcétera. Robos cometidos obviamente por guerrilleros comunistas en Latinoamérica y en el Líbano y por ahí por esa zona. Evidentemente, además, Noriega decidió que teniendo la posición geoestratégica fundamental que tenía, podía cobrar la cara. Y por eso le cobraba una buena cantidad de dinero a Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, por dejar de pasar sus cargamentos de droga por las costas panameñas. Eso hacía Noriega.
Cuando los Estados Unidos decidió que ya estaba bueno de Noriega, que ya el hombre se había convertido en un grave peligro, porque convirtió a su régimen en una corporación criminal donde se vendía armas, donde se traficaba con drogas, donde se ayudaba a Fidel Castro, donde se ayudaba a los sandinistas, donde se permitían actividades de narcotráfico internacional, donde se le daba logística a personajes como Pablo Escobar en medio de la guerra contra las drogas en Colombia y la guerra que desató el cartel Medellín contra el Estado colombiano, contra la sociedad colombiana. Evidentemente tú tenías ahí a Noriega en una condición en la que tenías que hacer algo. ¿Qué hizo el gobierno de los Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos le bloquea en el año 88 los fondos que el gobierno panameño tuviese en el territorio de los Estados Unidos. Inclusive está el famoso caso de los 50 millones de dólares pertenecientes al Banco Central panameño que estaban en los Estados Unidos. Ese dinero lo bloquearon, no le permitieron utilizarlo. Y además de eso, dentro de las sanciones, le infligieron un daño que creo que fue el más contundente, que es cuando se elimina el suministro de efectivo, de dólares en efectivo, para el sistema bancario panameño. Y al no haber flujo de dólares en un país que vivía de las actividades propias de las que siempre ha vivido Panamá, pues al no haber dólares, empezaron a venirse abajo los negocios, empezó a ser incómodo ir a Panamá a hacer negocios, empezó a ser incómodo tener actividades con el régimen de Noriega, y empezaron a surgir los problemas donde normalmente surge, que es alrededor de los testaferros, las personas interpuestas y de las empresas fachadas, como el Departamento de Moneda Convertible que tenía Fidel Castro en territorio panameño. Por cierto que ese Departamento de Moneda Convertible se empezó a utilizar también para el narcotráfico por orden de Raúl Castro y de Fidel Castro, y al final, cuando fueron descubiertos por los Estados Unidos, tuvieron que agarrar de chivos expiatorios a los que ellos habían mandado a hacer esas operaciones y fusilarlos en la famosa causa número 1, que se llevó por el medio a el general Arnaldo Ochoa, a Tony de la Guardia y a otros oficiales cubanos. De eso estamos hablando. ¿Qué ocurrió con estas sanciones? Estas sanciones eran algo que tenían que hacer contra el régimen de Noriega, porque tenían que empezarlo a asfixiar. ¿Las sanciones por sí solas tumban un régimen? No. Pero cuando las sanciones van acompañadas de acciones directas para derribar a ese régimen, obviamente agarras a un régimen sin recursos para armarse, sin recursos para pagarle a sus bandas, sin recursos para repartir entre sus generales, sin recursos para abastecerse de pertrechos para la guerra, y evidentemente cuando las tropas de los Estados Unidos entraron a Panamá, creo que no duraron ni 2 horas para tomar el país entero. Eso no lo cuentan las lloradoras que andan defendiendo el temita de que, ay, qué horrible, ese argumento que andan defendiendo de que, ay, no, las sanciones son contra todo. Por favor. ¿Cómo terminó Noriega? Bueno, cargando un cartelito, preso en una cárcel de los Estados Unidos. Luego que pagó su condena, lo llevaron a Panamá, donde también lo metieron preso, y al final se murió. Francos. Así terminan los tipos, siempre. Muertos. Porque es que eso es algo que no saben los tiranos. Los tiranos como que no se dan cuenta que ellos también se van a morir. No ha habido un solo tirano eterno. No se sabían eso. Chávez se enteró, ya. La última vez que los Estados Unidos puso una serie de medidas escalonadas, de sanciones escalonadas, fue contra el régimen de Noriega, el régimen sandinista, cuando Daniel Ortega dejó de ser sandinista y se convirtió en orteguista. Como hablamos el otro día con el amigo Héctor Mairena, periodista nicaragüense. Fíjense, ¿qué pasó ahí? Bueno, los Estados Unidos le impuso un embargo económico a Nicaragua en el año 85, desde el 85 hasta el 91. En todo ese periodo hubo acciones escalonadas. Y lo que fundamentalmente hizo fue: no va a haber intercambio comercial con Nicaragua. No le vamos a, ninguna empresa de los Estados Unidos le va a vender, bueno, nada. Ni un grano de arroz, ni una batería le vamos a vender.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, obviamente que estos países que dicen ser socialistas saben que una cosa es ser socialista y otra cosa es dejar de comprarle a los Estados Unidos, porque les encanta Mickey Mouse, les encanta la Coca-Cola. Y por más que tuviesen a la Unión Soviética dispuesta a colaborar, la Unión Soviética ya para ese momento estaba en sus últimos estertores y no tenía para mantenerse gentil. Entonces empiezan a ocurrir los problemas. Empieza el régimen sandinista, el régimen orteguista ya, a hacer aguas. Empieza a tener problemas en cuanto a la gestión económica. Destruyeron la economía nacional. Se asocia también con el narcotráfico, cosa de la cual hay suficiente documentación ya. Y, por supuesto, empieza toda esta contienda y toda esta cuestión de los contras, de la violación de los derechos humanos, de la guerra civil. ¿Y en qué termina todo esto? Oye, en un gran cansancio. ¿En qué significó y qué requirió o qué ocasionó las sanciones contra el régimen orteguista entre el 85 y el 91? Dos cosas. Uno, causó que Daniel Ortega no tuviese suficiente pulmón económico para enfrentarse en la guerra de guerrilla que se disparó con el grupo de los Contras, a pesar del inmenso apoyo que le dio Cuba y la Unión Soviética. Esa fue la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que, obviamente, asfixiados, no le quedó más remedio que ir a un proceso electoral negociado en el que terminan perdiendo el poder en unas elecciones con Violeta Chamorro. Entonces es aquí donde yo quisiera hacer entrar en razón a estos balurdos que andan defendiendo las posiciones alejadas de la sensatez de la imposición de estas sanciones. Si usted quiere, si usted confía en que los Estados Unidos van a llegar con un poco de G.I. Joe, con el Hombre Araña, con Superman, Aquaman, Godzilla, King Kong y toda esta gente a invadir Venezuela, estas sanciones son necesarias. ¿Por qué? Porque mientras el régimen no tenga pulmón económico para abastecer a sus bandas armadas, cualquier acción militar que se haga contra ellos va a ser más fácil en el futuro. Pero si usted no cree en esas soluciones, sino que usted en lo que cree es en las salidas pactadas, negociadas, electoralistas y todo lo demás, si usted lo que cree es en San Barbado y en San Oslo, déjeme decirle que si al régimen chavista se le asfixia y muy particularmente a sus testaferros se les empieza a hacer la vida difícil, evidentemente tendrá usted allí una razón para que ese régimen se vea obligado a sentarse en una mesa, y lo hará sentado no con ventaja, sino con mucha desventaja, porque lo que al final estos tipos quieren salvar es su dinero. Entonces, por donde quiera que la vea, Catarina es tuerta. Si usted de verdad quiere que este régimen caiga, usted tiene que estar a favor de esas sanciones, porque esas sanciones hacia donde se dirigen es hacia los enemigos del pueblo de Venezuela, que son aliados del chavismo y que han hecho negocio con el chavismo todo este tiempo. Es a eso a lo que hay que señalar. Más bien convirtámonos todos en factores de revisión de todos los personajes que han hecho negocios todo este tiempo con el chavismo, y pongámoslo y exijámoslo a los Estados Unidos que se den las sanciones contra esos personajes y que se les exponga al escarnio público y que se exija, además de eso, que se cree esto hay que exigírselo también al gobierno interino y hay que planteárselo a la comunidad internacional. Es necesario construir un fondo internacional donde se recauden todos los dineros que estos desgraciados le han virlado al país, que han hecho con los negocios sucios. A todos esos bolichicos de Derwick, a todos esos personajes, a todos esos ladrones, a Andrade, a toda esa gente, todos esos reales hay que quitárselos y ponerlos en un fondo, en un fideicomiso, que no se toque. Y ese fideicomiso tiene que estar vigilado por las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que la comida, las medicinas y todo lo demás, de allí, de ese fondo, de los dineros que se recuperen, es donde va a salir las ayudas económicas, donde va a salir la ayuda humanitaria. Cesó la usurpación y llegó el gobierno de transición. A ese gobierno de transición, con vigilancia internacional, se le debe poner a disposición ese dinero. ¿Y por qué digo yo con vigilancia internacional? Porque como está perfectamente claro que el gobierno interino está infiltrado por la corrupción, y con esto no estoy llamando corrupto a nadie, es que están infiltrados por la corrupción, porque si se han dejado meter chavistas, ¿pues que acaso Ismael García es el hombre más honesto del mundo? ¿Pues que acaso nosotros confiamos
en Emanuel Rosales y en Henry Ramos Alú y en Henry Falcón. Ellos forman parte de la oposición. Entonces tiene que haber una vigilancia internacional con esos dineros que se recuperen cuando se le ponga a la disposición del gobierno de transición. Y además de eso, tiene que haber una frase fundamental que guíe el proceso de construcción de una nueva Venezuela, que nunca más nos vuelva a ocurrir esta desgracia. Así tengamos que estar criticando a cada segundo, así le hagamos la vida de cuadrito a los nuevos políticos, así los hagamos llorar de la rabia porque lo que hacemos es criticarlos, pero no nos puede volver a ocurrir esta desgracia del chavismo. Esto no puede volver a ocurrir, nunca más puede volver a ocurrir. No podemos olvidarnos de lo que nos llevó hasta aquí. Porque si no, entonces a lo que vamos a jugar es que el chavismo en cualquier momento o vuelva tan tranquilo, si no se prohíbe, como considero que debe hacerse, o simple y llanamente lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a tener un chavismo de otro color. Y eso no lo queremos. Chavismo regresando o chavismo de otro color, yo no lo deseo para el país. Ahora, lo que yo sí sé que no va a ocurrir es el regreso de Chávez, porque Chávez se murió y ese tipo no vuelve. Eso es como el jonrón. No regresa más. Se acabó este programa. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado y los espero en la próxima emisión. Hasta entonces.